saluda Paulo Guzmán, asistente arbitral del Centro Ancagua Internacional, y les doy la bienvenida al primer evento del año organizado por el centro. La reunión de hoy nos congrega para hablar de un tema muy importante y sobre todo actual, los retos actuales del arbitraje en contratación pública. Contamos con un invitado de primer nivel, nada mejor para iniciar con este primer evento, el doctor Sergio Tafur. En primer lugar, para comenzar a darles una introducción del tema, les recordamos que estamos a puertas de un cambio normativo que representa al mismo tiempo un reto para todos aquellos que se dedican al arbitraje. Tanto es así que incluso unas primeras pinceladas que les puedo nombrar. Existen algunos cambios en cuanto a los requisitos que ahora los árbitros tienen que enfrentar para poder desarrollar o analizar estas controversias que muchas veces se ponen a consideración en los arbitrajes. Dicho eso, paso a presentar a nuestro invitado de hoy, doctor Sergio, quien es, a ver, abogado por la Universidad de Lima, con maestría en Derecho de la Empresa realizado en la UPC y estudios concluidos en la maestría de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Lomas de Zamora. Cuenta con estudios de posgrado de Derecho Administrativo y Derecho de Daños por la Universidad de Salamanca en España. Se especializa en arbitraje comercial, internacional y de las inversiones. Dicho eso, doctor, le cedo el uso de la palabra y estamos atentos a sus precisiones y apreciaciones sobre el tema. Adelante. Muchas gracias, Paulo. Buenos días con todos. Gracias por estar presentes un día de fin de semana, un día sábado a esta hora, para compartir unos minutos de unos comentarios y reflexiones sobre la materia FOCA. Eh, Obviamente, gracias también al Centro Ancagua por la gentil invitación a poder participar con ustedes. Dicho eso, eh, en los próximos minutos, lo que quisiera poder conversar con ustedes es algunas ideas o reflexiones en relación con los retos que advierto, algunos de los retos que advierto enfrenta el desarrollo del arbitraje en materia de contratación pública. Este arbitraje que llamamos, o se llamó en algún momento, el famoso arbitraje administrativo. Y para eso quiero compartir estas reflexiones partiendo de unas ideas un poco generales para luego ir aterrizando en el tema. ¿Qué duda cabe que cuando conversamos de contratación pública o cuando hablamos en términos generales de contratación pública y lo hablamos con el común de la gente, el común de los ciudadanos, creo que básicamente la idea que se le viene a la memoria, a la cabeza, es una idea muy general de la existencia de eventualmente procesos competitivos para poder contratar con el Estado, la idea de que hay licitaciones, procesos de selección, de que, y también, ¿por qué no decir? También se les viene a la cabeza al común del ciudadano que en esos procesos competitivos suelen presentarse muchas veces problemas. Eh, la prensa regularmente nos recuerda todos los domingos en sus programas de investigación periodística problemas vinculados a, llámese, compras sobrevaloradas, contrataciones direccionadas, contratación con sujetos impedidos, etc. Y evidentemente, lo que uno quisiera tras una compra pública es poder hablar de que se respeten la existencia de procedimientos de selección transparentes, públicos, competitivos, que permitan escoger adecuadamente al proveedor del bien o del servicio a los precios razonables de mercado. Sin embargo, también creo que hay otros aspectos que a veces no son en principio tan conocidos por el común de la gente, que son también pero que son también absolutamente relevantes tener en cuenta cuando uno habla de contratación pública. Y entre esos otros aspectos están aquellos que tienen que ver con qué es lo que se le puede exigir a las partes del contrato y en particular al proveedor o contratista privado por parte del Estado
en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, es decir, durante la ejecución de su contrato. Y también, ¿por qué no decirlo? Es absolutamente relevante el tener claro cuál es el mecanismo bajo el cual se podrían solucionar aquellos problemas que se suscitan durante esa ejecución contractual. Porque creo que todos acá somos conscientes que en la contratación pública eh, regularmente suelen presentarse situaciones de discrepancias durante la ejecución de los contratos. Y son situaciones que merecen ser resueltas y merecen ser resueltas en tiempos oportunos. Y lo que se resuelva ahí debería ser podido exigir su cumplimiento también en tiempos oportunos. Y estos dos últimos extremos son sobre los que quiero comenzar a conversar sobre ustedes. Es decir, sobre aquello que tiene que ver con el esquema de lo que se le puede exigir a las partes contratantes y en particular a la parte contratista y el mecanismo de solución de controversias que finalmente se define, se establece dentro de este esquema normativo. En cuanto a lo primero, creo que para nadie de nosotros es un secreto que en el esquema, digamos, tradicional del derecho administrativo del cual somos herederos, el derecho administrativo continental europeo, se suele reconocer que el Estado en la contratación pública actúa como una suerte de garante del interés público. Y precisamente como tiene esa función de garante del interés público, se le suelen reconocer al Estado una serie de atribuciones o facultades que las puede hacer o las puede invocar y las puede materializar, básicamente de manera unilateral. Me refiero a esas facultades exorbitantes que le permiten, de alguna manera, modificar unilateralmente los alcances de un contrato o le permiten algunas veces tomar decisiones esencialmente unilaterales que deben ser en principio acatadas por su contraparte. Y eso no solamente es una, digamos, teoría de la doctrina administrativa, sino que está reconocido incluso como principio por las propias opiniones que ha emitido el OCE y también, por cierto, obviamente está establecido en nuestra legislación de contratación pública. En uso de eso o en ejercicio de eso, el Estado, por ejemplo, puede, permítanme ahora sí poder compartir con ustedes alguna presentación, disculpen ustedes, para continuar con el tema. En ejercicio de esas facultades exorbitantes, el Estado puede, por ejemplo, o las entidades públicas pueden, por ejemplo, ordenar la ejecución de prestaciones adicionales, ordenar la reducción de prestaciones, eh, imponer penalidad moratoria, cosa que no puede hacer la parte privada, eh, regular e imponer unas penalidades distintas a la mora, cosa que tampoco el esquema le permite a la parte privada, disponer la resolución automática del contrato en determinados supuestos, declarar de oficio la nulidad del contrato en determinados supuestos. Inclusive, solamente es el Estado a quien la normativa le otorga la facultad de exigir garantías respecto del cumplimiento de las prestaciones. Y eso es algo que quien contrata con el Estado evidentemente debe tenerlo claro, porque estas son facultades de las que el Estado podrá hacer uso durante el desarrollo de su contrato. Ahora bien, dicho eso, quiero
pasar a advertir qué es lo que ha pasado en nuestro tema, en nuestro esquema de contratación pública a lo largo de los últimos años, prácticamente a lo largo casi de los últimos 30 años. Como ustedes conocen, digamos, el gran cambio que se produjo en el esquema de la contratación pública en el Perú se dio más o menos en la década de los 90, ¿no? Por ahí por el año 97-98. Digo 97 porque en el 97 se dictó la ley 26850, que entró en vigencia en el 98, con la famosa ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Eh, Luego, esta norma del año, 26, del año 97 tuvo diversos cambios, cambios importantes manteniéndose, digamos, las propias modificaciones, pero después hubo una nueva ley, el 17, después también tuvo una serie de cambios, modificaciones importantes, luego tuvimos la ley 30225, que es la que tenemos el día de hoy, y hoy ya estamos con una ley que en esencia todavía no está vigente, que es la 23069, Ley General de Contratación Pública. En todas estas normas vamos a encontrar reflejada, por un lado, las facultades exorbitantes del Estado, pero en cuanto a lo que me corresponde conversar con ustedes el día de hoy, ya para ir aterrizando el tema del arbitraje, en todas estas normas vemos consagrado el tema de que el mecanismo jurisdiccional de solución de controversias de prácticamente todas, no le digo todas, pero prácticamente todas, que pueden surgir durante la ejecución de estos contratos, es el arbitraje. Y eso fue, digamos, un paso bastante atrevido que se dio en el año 97 con la ley 26850. Eh, y digo un paso bastante atrevido porque los que recuerdan y los que han leído y conocen el tema, hasta antes de ese momento, era bastante inusual, primero, que el Estado arbitre, y en segundo lugar, el esquema de solución de controversias en la contratación pública era un esquema básicamente administrativo, es decir, donde si es que había un problema durante la ejecución de los contratos, se tenía que recurrir, era básicamente a instancias administrativas. Instancias administrativas que finalmente lo que hacían eran resolver a través de decisiones administrativas y que finalmente, como cualquier decisión administrativa, podía ser cuestionada en la vía judicial. Con lo cual, teniendo nosotros un esquema de control judicial de decisiones administrativas de plena jurisdicción, es decir, que significa que el Poder Judicial, cuando resuelve una o cuando revisa una decisión administrativa, puede no solamente revisar las formas o el cumplimiento de las formalidades de esa decisión, sino también puede revisar el contenido de lo decidido. Digamos, esta discusión podía prolongarse inclusive en sede judicial, con todo el tiempo que eso conllevaba. Y evidentemente, el tener un sistema normativo que establezca o te derive a un mecanismo de solución de controversias, que era el que les acabo de explicar, en el cual la discusión de fondo podría durar décadas, no beneficiaba a nadie, ¿no? Ni al contratista privado, ni al Estado. Y uno podrá decir, oiga, pero finalmente el Estado podría ser beneficiado porque usualmente al Estado lo demandan, y como usualmente lo demandan, pues entonces en tanto que no se soluciona el problema, este, finalmente pues el Estado no tiene nada que cumplir, no tiene ninguna carga que asumir. Pero eso es una visión bien miope. Y digo, eso sería una visión bien miope del tema, creo una visión absolutamente inexacta, porque no nos olvidemos que estamos hablando de un sistema
en donde finalmente lo que al Estado le interesa o le debería interesar es que existan proveedores privados, empresas o personas del ámbito privado que estén dispuestos a quererle vender, que estén dispuestos a ser contratistas con el Estado. Y claro, si usted le dice a alguien, a un empresario, que se anime a ser contratista, se anime a vender al Estado, pero que el día que tenga un problema, él podrá recurrir a los mecanismos que existiesen, pero esos mecanismos que existiesen para poder declarar si tiene derecho o no, pueden durar 20 años de discusión, creo que eso no es ningún incentivo para. Entonces, en ese contexto es que se tomó la decisión por quienes elaboraron en su momento la ley 26850 de que el mecanismo de solución de controversias desde el punto de vista jurisdiccional, ¿no?, sea no tanto ya el sistema ni administrativo ni judicial, sino fundamentalmente se opte por la vía arbitral. Y eso fue un paso atrevido porque en realidad en el año 1998 en el Perú casi nadie arbitraba. O sea, el arbitraje en general, y no digo el arbitraje público, ¿eh?, digo el arbitraje en general, inclusive, por tanto, el arbitraje privado, no era de práctica muy común en el Perú. Y si, como no, y si, como les digo, no era de práctica muy común en el Perú, pues comprenderán ustedes que operadores con conocimiento del sistema arbitral, que por cierto no tiene nada de esotérico, nada de incomprensible, pero evidentemente hay cosas que hay que ir conociendo, no había muchos en el país. Y imagínense eso, o imagínense ustedes, o lleven esa situación de que no habían muchos en el país que conozcan de arbitraje, a cuando de la noche a la mañana, cuando entre en vigencia esta norma, las casi 3.000 entidades públicas que existían en el Perú se vieron con un escenario en el cual las controversias que se les venían presentando tenían que ser solucionadas en sede arbitral. Y eso finalmente conllevó a que este paso atrevido que se hizo ahí, y cuando digo atrevido no digo necesariamente equivocado, simplemente digo fue un paso atrevido en ese momento, eh, generó pues que el Estado se tenga que enfrentar de la noche a la mañana a situaciones diversas, como por ejemplo la inexistencia de requisitos claros que debían cumplir los árbitros en materia de contratación pública, es decir, las personas que tenían que resolver estos temas, la inexistencia de criterios claros sobre quiénes designaran a los árbitros por parte de las entidades públicas, las ausencias de mecanismos claros para designación por parte de estas entidades, como les digo, la disparidad de costos del arbitraje, principalmente en el caso de los arbitrajes ad hoc, la eh, inexistencia de un número adecuado o importante de centros de arbitraje que pudiesen tener la capacidad de poder conocer todos los arbitrajes que de la noche a la mañana se comenzaron a generar, por lo cual, digamos, también había mucho arbitraje ad hoc en ese momento, siendo tal vez el arbitraje ad hoc el principal sobre su número sobre los arbitrajes administrados, ¿no? Eh, la ausencia de una, digamos, supervisión a los comportamientos de los actores en el arbitraje, fundamentalmente en el arbitraje ad hoc, la ausencia de información de los arbitrajes que se iniciaban contra las entidades del Estado, porque no había una centralización de esa información, la también a su vez, eh, por ejemplo, la existencia de eh, criterios que regían en el arbitraje privado
que tuvieron que regir o regieron durante un tiempo en el arbitraje público, como por ejemplo el principio de la confidencialidad, ¿no? En materia arbitral, digamos, por lo menos en materia arbitral privada, rige el principio de la confidencialidad y eso estaba así previsto en ese momento, cuando el Estado peruano dijo vamos a hacer uso del arbitraje, ese principio comenzó rigiendo, ya después nos dimos cuenta que eso no podía ser así, y en el arbitraje público, digamos, el principio es al revés, ¿no? Pero no es de todas las actuaciones, sino del laudo, pero en su momento inicial ni siquiera del laudo. Entonces, frente a esa situación, nos terminamos encontrando. Eso conllevó a que, digamos, a lo largo de los años venideros, posteriores, el Estado comienza a dictar una serie de disposiciones de varios tipos. A veces estaban en la ley, a veces reglamentarias, a veces en instrucciones un poco operativas que era veloce, eh, con objeto de ir abordando estas cosas particulares eh, a las que se vino enfrentando en ese momento. Y por ejemplo, ¿no? Eh, se establecieron códigos de ética, inclusive se extendían al tema del arbitraje ad hoc, se fueron fijando ciertos parámetros para ver a quién le correspondía designar a los árbitros en materia de contratación pública por parte de las entidades, ¿no? Se establecieron directivas por parte del OCE para uniformizar o establecer por lo menos los costos arbitrales en el caso de los arbitrajes ad hoc, dejándose esto libre para el caso de los arbitrajes institucionales para que cada institución lo regule, ¿no? Pero para el arbitraje ad hoc se puso topes, ¿no? Y se establecieron a su vez también, por ejemplo, eh, el tema de la publicidad de los laudos arbitrales, ¿no? En materia de contratación pública. Inclusive, ya en algún momento posterior, se privilegió el desarrollo del arbitraje institucional frente al arbitraje ad hoc en materia de contratación pública, llámese arbitraje administrativo, ley de contratación con el Estado, ¿no? Claro, cuando se hizo eso, de privilegiar el arbitraje institucional sobre el arbitraje ad hoc a nivel normativo, en la época más o menos del gobierno de Vizcarra, eh, tampoco se hizo con muy buena técnica, pero eso es otra cosa. Pero por lo menos se tomó esa decisión. Hasta allí, en estos temas que les acabo de comentar, lo que advierto es que esas decisiones que fue tomando el Estado para efectos de regular, amoldar el arbitraje administrativo, eh, son decisiones que, en mi opinión, son básicamente neutras o no son necesariamente desequilibrantes del espacio del arbitraje, del espacio en el cual uno recurre o no desequilibran la cancha, llamaremoslo así, espacio arbitral, a eso me refiero cuando digo las canchas, en el cual o al cual uno recurre cuando quiere discutir con su contraparte alguna discrepancia de carácter común. Sin embargo, también es cierto que con el devenir de los años, el Estado fue dictando algunas normas que a mi criterio sí comenzaron a afectar ese equilibrio que uno espera en este espacio que debe ser neutral. Por ejemplo, cuando eh, en, se modifica el decreto legislativo 1017 con la ley 29873 y se incorpora, ¿no?, allí una aparente nueva causal de anulación por la no observancia del orden de prelación normativa, ¿no? Tema 1. Tema 2. Cuando, por ejemplo, se establecieron requisitos diferenciados para que el contratista privado, o sea, para el acceso al recurso de anulación del laudo arbitral, exigiéndose al contratista privado la presentación de una carta fianza por el monto del laudo, de la condena del laudo,
requisito que no le es exigible a la entidad pública, ¿no? Y más bien a la entidad pública lo que se le pedía es un informe, una autorización por el titular del sector, pero era un requisito diferenciado. Cuando finalmente ustedes saben que si el laudo condena a una entidad pública y se va en anulación y la entidad pública no cumple, tampoco es que cumpla voluntariamente el día que pierde la anulación. O requisitos, por ejemplo, distintos, y más que requisitos, condiciones para la efectividad de un laudo arbitral que condena a una entidad pública a pagar alguna suma al proveedor o contratista, porque no basta solamente tener el laudo, sino que la ley vigente el día de hoy todavía, establece que recién eso podrá ser exigible al momento de la liquidación o conclusión del contrato. Entiendo por qué se puso, conozco casos en los cuales indebidamente se actuó y finalmente, digamos, se ejecutaron un laudo contra una entidad pública y cuando se hace la liquidación salió absolutamente contraria al contratista privado y finalmente ya no había cómo cobrarle al contratista privado el monto de la liquidación en contra y, 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 paradójicamente anteriormente se le había pagado un laudo, pero son situaciones excepcionales, pero terminaron generando una regla de este tipo en la ley. O inclusive estas disposiciones que estaban en el decreto de urgencia 020-2020, que se incorporaron a la ley de arbitraje, que establece pues todo un tratamiento a las medidas cautelares, ¿no? Y una serie de condiciones cuando las medidas cautelares se solicitan en contra de la entidad pública, ¿no? Que llevan al tema eh, de el monto de la contracautela que tiene que ofrecerse, ¿no? Aquellas medidas cautelares que no se pueden solicitar, ¿no? Cuando el demandado es el Estado, y que están hoy reflejadas en varias normas, ¿no? No solamente en el decreto de urgencia 020-2020, sino también tenemos esto en otras disposiciones, como la tercera disposición complementaria final de la ley 31589. Ahora, entonces, este tipo de disposiciones últimas que les acabo de comentar, sí son disposiciones que han de alguna manera afectado, les diría yo a ustedes, ya ese espacio neutral en el cual se quería, eh, uno quisiera que se desarrolle el arbitraje en materia de contratación. Permítanme un minuto para avanzar la. Entonces, y pareciera que estas disposiciones, eh, que en mi opinión sí desequilibran un poco esta cancha y que en todo caso entran a regular aspectos que deberían ser analizados caso por caso, eh, parecieran ser un reflejo, creo mal, pero un reflejo o una extensión de aquello que se entendía como las facultades exorbitantes del Estado en la contratación pública, como garante del interés público. Y creo que ahí hay un pequeño error de percepción, ¿no? O error de entendimiento, porque esto no creo que no debería ser así. Ahora, estas materias que yo les acabo de comentar, la transmisión del laudo por observancia del orden de prelación, el tratamiento de las medidas cautelares a nivel de tipo, eh, tanto a nivel del tipo de la contracautela que hay que ofrecerse o de su monto, o de aquellas que se pueden solicitar, o la existencia de requisitos diferenciados para acceder al recurso de anulación, o de la efectividad del laudo arbitral, sí son aspectos que quisiera de alguna manera rápidamente revisarlos en lo que es la nueva Ley General de Contratación Pública que entrará en vigencia después, ¿no? Sobre este tema de anulación del laudo arbitral, vemos que esta nueva Ley General de Contratación Pública no prevé, ¿no?, esta anulación del laudo arbitral por la observancia de orden de interpretación normativa. No está previsto expresamente como tal. Eso ya, incluso en la norma actual, ya no está.
El tratamiento de las medidas cautelares, tanto a nivel del tipo de contracautela que debe ofrecerse, su monto, incluso aquellas que no puedan solicitarse cuando el Estado es demandado. Si nosotros revisamos la Ley General de Contratación Pública, vamos a darnos cuenta que esto, si bien es cierto, se regula bien, pero su regulación es menos invasiva de la que creo existe el día de hoy. En cuanto a la existencia de estos requisitos diferenciados para poder recurrir al recurso de anulación del laudo arbitral, en la ley, ¿no? En la Ley General de Contratación Pública, ya no se indica nada sobre el particular, ¿no? Este, pero en el proyecto de reglamento que se prepublicó, esto sí se mantiene, pero se mantiene aun cuando se ha bajado o reducido significativamente el importe de la carta fianza que se le exige al contratista. No obstante, este es un aspecto interesante que merecerá cierta reflexión, porque no sé si ustedes saben, pero hace algunos pocos meses atrás, en Lima, una de las salas comerciales eh, inaplicó, en mi opinión, creo que con buen criterio, esta disposición de la exigencia de la carta fianza como condición para poder iniciar un proceso de anulación del laudo por parte del contratista privado. ¿No? Y fue bastante clara, porque finalmente el razonamiento de esa sala fue, oiga, si en el esquema que tenemos definido el día de hoy en el Perú, resulta que el única vía que se tiene incluso para defender un derecho fundamental que pueda ser violentado en el recurso, perdón, en el transcurso del arbitraje o en el laudo es la vía de anulación, porque no cabe una acción de control constitucional, o sea, no cabe un amparo, de manera directa por lo menos, entonces resulta un poco inconsistente que para poder hacer valer mi derecho fundamental, me condicionen eso a la exigencia de una carta fianza eh, que tenga que estar introduciendo como requisito de acceso. Eh, por lo cual, digamos, esta sala admitió a trámite un recurso de anulación en el cual el contratista pidió precisamente que no se le exija la presentación de su carta fianza. Eh, ojo, con ese pronunciamiento de la sala, y si ese pronunciamiento de la sala se uniformiza a nivel judicial, resulta que lo que dice el reglamento respecto de la exigencia de este requisito, aun cuando sea en monto menor, podría igualmente terminar siendo inaplicable. El otro extremo, en cuanto a la efectividad del laudo arbitral, condena a una entidad a pagar alguna suma del proveedor o al contratista para que esto recién pueda hacerse efectivo, pueda ser exigible al momento en que se produzca la liquidación o conclusión del contrato, ¿no? Digamos, ya el día de hoy, por lo menos a nivel de la Ley General de Contratación Pública, no veo que eso se haya recogido así. Y como no veo que eso se haya recogido así, digamos, aparentemente ya no está este condicionamiento. Ahora, el hecho de que no esté este condicionamiento puesto ahí dista mucho todavía de lo que en la realidad vaya a pasar. Porque como ustedes saben y conversaremos en un momento, digamos, hacer efectivo un laudo arbitral contra una entidad pública, por cierto, es bastante complicado y a veces mucho más complicado que el obtener el propio pronunciamiento arbitral. Dicho eso, ahora sí, quiero conversar con ustedes sobre algunas situaciones particulares que aún creo son interesantes conversar eh, respecto de la proyección de lo que yo veo en relación a esto que llamamos el arbitraje administrativo, ¿no? Y el primer tema general, son 4 o 5 puntos que quiero conversar con ustedes, es este enfrentamiento a la diversidad de reglas procedimentales
en los arbitrajes que enfrenta el Estado. A ver, me voy a explicar. Parto por una premisa. Nuestra ley de arbitraje y por tanto nuestra ley de contratación con el Estado, porque no entra mucho ahí en esta parte, un poco recoge indirectamente, o nos remite indirectamente a lo que es la ley de arbitraje, eh, consagra lo que se conoce como el principio de libertad de regulación de actuaciones en el arbitraje. Esto en cristiano significa lo siguiente: las partes son libres de sujetarse o de establecer las reglas de procedimiento al que quieren someterse en el arbitraje. Y lo establecen, bien sea directamente en sus convenios arbitrales, lo cual, por cierto, es bastante inusual que lo hagan a detalle, ¿no? O lo hacen de manera indirecta cuando se sujetan a los reglamentos de un centro de arbitraje que pueda existir. Y hasta ahí se supone, pues entonces, que cuando uno va a un arbitraje tiene unas reglas que van a regular su procedimiento, pero esas reglas son reglas que están, digamos, establecidas por lo general en el convenio arbitral o en los reglamentos de arbitraje. Finalmente, ya en defecto de eso, el tribunal les explicará las reglas y finalmente se aplicarán las de la ley de arbitraje peruana o aquellas que finalmente el tribunal considere más apropiadas para llenar vacíos, ¿no? Pero me voy a detener un poco en el espacio de estas reglas de procedimiento de las instituciones arbitrales. Entonces, de repente, tenemos que en el Perú, ¿no? Eh, el Estado ha privilegiado el arbitraje institucional y en el Perú existen más de 270 centros de arbitraje, por lo menos mapeados así a nivel de la plataforma del RENACE. Y por ende, si tenemos más de 270 centros de arbitraje, teóricamente, por lo menos hasta allí, tenemos 270 o más de 270 procedimientos arbitrales diferentes. Claro, si a eso le metemos las matices de los acuerdos que las partes tienen en cada procedimiento, esto se va a la n potencia. En conclusión, no tenemos procedimientos arbitrales uniformes. Eso, por un lado, puede ser bueno de cara al arbitraje, pero enfrenta situaciones problemáticas. Voy a tratar de explicar por qué puede ser bueno y por qué enfrenta situaciones problemáticas en la práctica. Puede ser bueno en el ámbito del arbitraje en general, porque en realidad las instituciones arbitrales brindan un servicio a quienes quieren solucionar sus controversias. Y por ende, cada una de estas instituciones arbitrales teóricamente se preocupa, lucha por tener reglamentos o reglamentaciones que les permitan, pues, solucionar a las partes, o permitan a las partes tener procedimientos, en principio, mucho más claros, expeditivos, rápidos, a veces concentrados, ¿no? Para efectos de poder solucionar sus controversias. Y se supone que las partes, cuando voluntariamente se someten a un centro de arbitraje y escogen el centro de arbitraje 1 y no el centro de arbitraje 2, y tampoco el 3, sino escogen el centro de arbitraje 1, ellas lo han hecho, se supone, porque saben que ese centro de arbitraje 1, digamos, les brinda aquello que ellas necesitan para su problema. Y entre esas cosas que les brinda, les debería brindar, pues, un reglamento de procedimental acorde a su tema. Desde esa perspectiva, el hecho de que cada centro de arbitraje pueda tener sus propias reglas puede ser positivo, genera una competencia sana de cara al mercado, que son quienes demandan los servicios de instituciones arbitrales. Pero la pregunta es si en el Estado peruano el arbitraje hoy
funciona así, por lo menos en materia de contratación pública. Es decir, si es que en realidad las partes llegan a un centro de arbitraje, y digo llegan a un centro de arbitraje porque, reitero, hoy se ha privilegiado el arbitraje administrativo frente al arbitraje ad hoc, siendo conscientes de cuáles son las reglas a las que se están sometiendo. Y hasta hace pocos días atrás teníamos una regla en la ley, en el reglamento de la ley de contratación con el Estado vigente todavía, o sea, en el reglamento vigente, no este artículo acaba de ser modificado, ya conversaremos de eso en un minuto, en donde finalmente el interesado para recurrir al arbitraje, y es interesado fundamentalmente en la gran mayoría de casos de contratación pública, es la parte privada, terminaba iniciando el arbitraje ante el centro de arbitraje que él escogía. Obviamente en los casos en donde no se había eh, previsto en el contrato la determinación de un centro de arbitraje previamente. Pero que no eran pocos, ¿eh? Había muchos casos en los que en el contrato no se había previsto un centro de arbitraje determinado. Y eso obedece a otra razón, ¿no? Se obedece a que durante una época en el Perú, digamos, se eliminó, se prohibió, se consideró mal que las entidades públicas propongan centros de arbitraje en sus documentos de los procesos de selección. Entonces, eso generó que en muchos convenios arbitrales, en muchos contratos donde hay convenio arbitral, y finalmente se termina que esos contratos tienen que ir o esas controversias tienen que ir a arbitraje institucional, porque se supera el monto de las 10 UITs, entonces no había pues centro de arbitraje. Y ahí nos enfrentamos pues a una situación donde el Estado de la noche a la mañana se encuentra que tiene un montón de arbitrajes ante diversos centros de arbitraje, cada uno de esos con reglas procedimentales diferentes. Y eso sí creo que es un dolor de cabeza operativo. Es más, por experiencia les puedo decir que a veces en esta eh, buena intención que han tenido algunos centros de arbitraje por disminuir los tiempos de discusión de la duración de los arbitrajes y han concentrado en sus reglamentos diversas actuaciones arbitrales que antes se daban por separado para concentrarlo en audiencias únicas, por ejemplo. Yo no necesito que me lo cuenten porque yo lo veo, lo veo en casos que tengo. Han conllevado a que recién a veces la parte estatal toma conocimiento de la real discusión de los hechos y de las pruebas que falta que aporten, cuando en el desarrollo de la audiencia, el tribunal o los miembros del tribunal comienzan a hacerles preguntas de los temas que han expuesto. Y ahí se comienzan a generar los problemas por la tratar de presentación de documentación extemporánea o documentación probatoria extemporánea. O inclusive ahí se dan cuenta que tienen que cambiar las posiciones que han dicho inicialmente en el caso. Lo cual, por cierto, enfrenta a una serie de situaciones de discusión, incluso dentro de la operatividad misma de la. Ese es un primer tema que yo veo. Vinculado a eso, se ha dado un fenómeno en los últimos años, o se ha producido un efecto, diría yo, que yo no lo voy a catalogar de bueno o malo, porque en principio no veo que sea negativo el hecho de que haya muchos centros de arbitraje. La pregunta es ¿por qué aparecieron muchos centros de arbitraje? Y la pregunta es ¿qué ha pasado con esa proliferación de centros de arbitraje? En los últimos, creo yo, 5 o 6 años, en el Perú han aparecido muchísimos centros de arbitraje.
Eh, a octubre yo había mapeado, no solamente yo, algunos colegas más, pero está en la página del RENACE, más o menos 271 centros de arbitraje. Ahora, a enero del 2025, ya aparecen 284 centros en el territorio nacional. 112 en Lima, ahí tiene más o menos la gráfica, ¿no? Este, uno en Tacna, uno en Madre de Dios, dos en Apurímac, dos en Ica, por lo menos de los que se han registrado o aparecen registrados en el RENAS, ¿no? Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Desde el punto de vista de que hay una oferta adecuada de un servicio arbitral que se quiera dar, pero positivo. Pero la pregunta es, ¿por qué aparecieron tantos centros de arbitraje? ¿Hay tanto arbitraje en el Perú? Si sacamos el arbitraje estatal, yo creo que el arbitraje privado ha crecido, pero no ha crecido para justificar la existencia de este número de centros de arbitraje. En realidad lo que hay en el Perú es arbitraje estatal, arbitraje en materia de contratación pública. Más aún, reitero, si es que el Estado fue el que señaló que a partir de las 10 UITs las controversias se van a arbitraje institucional. Y lo que sucede es que hasta diciembre, en que se dictó este decreto supremo 278-2024 EF, hasta diciembre de este año, del año pasado, la regla en donde no se había previsto en el convenio arbitral la institución arbitral que sería a cargo del arbitraje, esta institución terminaba siendo determinada o definida por la parte que inicia el arbitraje. Es decir, la parte que inicia el arbitraje podía recurrir a cualquier centro de arbitraje que existiese en el Perú. Esa es la regla que habíamos previsto. Y obviamente, ante una regla de ese tipo, pues creo que el efecto fue este. Hay un mercado, y ese mercado fue advertido por los operadores del arbitraje, y voy a hablar en términos sanos, ¿eh? Fue advertido en principio de manera sana por los operadores del arbitraje y dijeron, hay mercado laboral, pues brindemos un servicio. Claro, también nos damos cuenta que en esta proliferación de centros de arbitraje, porque tampoco es algo que nos tengan que, nos vamos a cerrar los ojos a una realidad, aparecieron una serie de centros de arbitraje con reglas poco claras, con reglas aparentemente a veces hasta medias extorsivas, porque si a usted le solicitan un arbitraje, a veces para presentar la contestación a la solicitud de arbitraje del centro le piden un montón de plata, si no, no se la aceptan. Para plantear cualquier cuestionamiento a la competencia del centro le piden un montón de plata, como si fuese una tasa, porque si no, no se la aceptan. Y para cada actuación le piden plata, porque si no, no aceptan los escritos. Entonces, digamos, eso ya parecían reglas extorsivas, ¿no? O centros que terminaban atribuyéndose competencias que claramente no tenían. Eso también ha pasado. Entonces, pero lo cierto es que proliferaron una serie de centros de arbitraje con esa fe. Y ante esa aparición de centros de arbitraje, en esa cantidad, los amigos de un instituto que se llama Arbanza hicieron un estudio, en principio bastante simple, pero importante. Simple porque no era muy complejo hacer lo que hicieron, pero se tomaron el tiempo para hacerlo. Y nos lo plantearon digamos, de esta manera. Eh, Dijeron, a ver, vamos a ver cuántos centros de arbitraje hay en el Renace y vamos a ver de todos estos que hay ahí, pues si podemos acceder a información, ¿no? Para ver si es que hay publicidad y transparencia en la información, por lo menos que ellos brindan. Entonces dijeron, miren, de este universo de centros de arbitraje, casi, si se dan cuenta, la mitad no tienen ni siquiera página web donde poder consultar temas. En cuanto a sus reglamentos, que se supone deben tener, ¿no? Eh, Casi el 31%, perdón, casi el 70%
no tenían publicados sus reglamentos. Casi el 82% no tenían información pública o no tenían publicitado quiénes eran los miembros de sus cortes de arbitraje. No le digo sus listas de árbitros, ¿eh? Le digo aquellas personas que supuestamente le dan el respaldo al funcionamiento de la institución arbitral. Y ya hablando de listas de árbitros, casi el 70% tampoco habían publicado las nóminas de sus árbitros. Entonces, lo que estos amigos de Arbanza advierten con este labor que hicieron es que no había mucha transparencia y publicidad respecto de la organización, funcionamiento, reglamentación de esta gran cantidad de centros de arbitraje que había en el Perú. Y eso, de alguna manera, ha terminado generando algo que ya se venía pidiendo desde hace buen tiempo por parte fundamentalmente del Estado y de las Procuradurías Públicas, una forma de tratar de arreglar esta situación. Y en diciembre se dicta este Decreto Supremo 278-2024 en donde se establecen una serie de normas que tienen que ver con el convenio arbitral, con el arbitraje de emergencia y con, finalmente, digamos, el arbitraje institucional. Lo del arbitraje de emergencia lo voy a conversar en unos 3 minutos después, pero me quiero centrar en qué es lo que establece este Decreto Supremo 278-2024 que modifica el reglamento actual de la ley de contratación con el Estado. En cuanto, en principio, al convenio arbitral. En el artículo 2, ha modificado el artículo 226 del reglamento actual, y cuando modifica el artículo 226 del reglamento actual, lo hace fundamentalmente para efectos de establecer que las entidades públicas en los documentos del procedimiento de selección, llámese entonces en las bases, si queremos verlo en simple, deben considerar una lista de instituciones arbitrales. Es decir, las instituciones públicas deben proponer en las bases, proponer al contratista, al proveedor en principio, una lista de instituciones arbitrales, con las que, o de la cual, cuando el proveedor gane el proceso de selección y presente los documentos para la formalización del contrato, deberá elegir de esa lista la institución arbitral que será la competente para conocer de cualquier contrato. Pero le da también la posibilidad de que en ese momento, si el proveedor ganador y la entidad se ponen de acuerdo, puedan escoger otra institución que no esté ahí. También da esa posibilidad. Y finalmente, si no hay ese acuerdo, o si el proveedor no escoge de esa lista a nadie, entonces la que debe poner la institución en el contrato, la cláusula arbitral, es la entidad. Eso, de alguna manera, vamos a ver el efecto de este tema, digamos, por lo menos, ya permite advertir que hay algunas instituciones que ya están, digamos, propuestas por la entidad pública y permite eventualmente al proveedor y también a la entidad que finalmente, si no se ponen de acuerdo en algunas de estas instituciones, puedan cambiar a otra. En el mundo real,
esa posibilidad de que el proveedor, al momento que presenta los documentos del proceso de selección, se ponga de acuerdo con la entidad y ponga una institución distinta en la que esté en la lista que le ha propuesto la entidad, eso, digamos, difícilmente creo que va a pasar. ¿Ya? Es más, el funcionario público, pese a que la ley se lo permite, va a pensar, y si se me ocurre cambiar a otra institución y después vamos a un arbitraje y perdemos el arbitraje, me van a echar la responsabilidad de que porque me fui a otra institución, me van a decir que me coludigo con el contratista, porque hasta ahí van a jalar las interpretaciones esotéricas que a veces existen. Entonces, no, nos quedamos con las que yo le propuse y que escoja de ahí. Y si no, escojo yo una de ahí. Eso es lo que va a pasar en el mundo. Ahora, esto, de alguna manera, sí da cierta predictibilidad de las instituciones arbitrales a las que nos vamos a someter, ¿no? Porque hay una lista determinada, serán tres, eventualmente, el proveedor podrá escoger de esas tres, no se le impone una, eh, y por tanto no nos deja a la absoluta incertidumbre y no deja al Estado a la absoluta incertidumbre que puede ser pues cualquiera de las 285 que el día de hoy hay, o pasó mañana habrán 300, y con reglas que ni siquiera conocemos, porque me enteraré en ese ratito de cuáles son las redes de ese centro, y me enteraré en ese ratito de cuáles son las condiciones bajo las cuales se actúa en ese centro. Me parece sano, pero también enfrenta problemas. Problemas o espacios de discusión, ¿eh? Interesantes, espacios de discusión interesantes, pero sobre los que hay que ir tomando posiciones. El día de ayer me encuentro con esto en LinkedIn y es un pronunciamiento de diversos centros de arbitraje eh, que creo que legítimamente expresan su preocupación. Cuando digo legítimamente no digo necesariamente que estoy de acuerdo con ellos, yo estoy en contra. Simplemente digo, expresan una preocupación. Y cada uno de nosotros se irá formando su idea, ¿ya? ¿Qué dicen ellos? Dicen que, en esencia, que van a iniciar acciones legales para tratar, concluyen diciendo que van a iniciar acciones legales para tratar de que esta modificación del Poder Ejecutivo quede sin efecto, ¿no? Eso o no se les aplique. Pero ¿cuál es su premisa, su postulación? ¿De dónde parten? Dicen, oye, esta norma establece que las entidades públicas son las que deben meter en las bases del proceso de selección una propuesta de centros de arbitraje. Es una norma que está concentrando solamente en determinados centros de arbitraje el servicio arbitral en el Perú. Porque claro, si la entidad pública pone en sus bases tres centros de arbitraje, pues hay 282 centros de arbitraje que no van a, perdón, que no participan en ese mercado, por lo menos de cara a esa entidad pública. Y eso, a su vez, dicen ellos, va a concentrar que esos centros de arbitraje que pongan las entidades públicas, pues cobren lo que se les dé la gana. No va a haber una competencia sana en precios. Y finalmente terminan diciendo, yo no me, yo no me opongo a que me puedan supervisar, fiscalizar por las entidades públicas bajo criterios claros, transparentes, ¿no? O por la entidad pública que el Estado designe, pero no puede hacer este tema de que sean las entidades quienes impongan en sus bases solamente tres centros de arbitraje, porque nos van a sacar a todo el resto del mercado y nosotros también tenemos derecho a participar en ese. Eso es básicamente lo que en esencia entiendo yo existe acá. Ahora, uno tendrá que reflexionar acá y decir,
el Estado como contratante, ¿eh? Porque la ley de contratación con el Estado es una norma que lo que hace es regular en esta parte la, el rol del Estado como contratante, no como Estado en general, sino el Estado como contratante. Tiene la obligación de poner eh, o de aceptar cualquier centro de arbitraje que se le pueda proponer, o el Estado como contratante, cada entidad es libre de fijar lo que quiera, porque finalmente no decide el Estado en términos generales, cada entidad en cada base de cada proceso de selección determinará cuáles son los centros de arbitraje que considere pertinente proponer. Eh, debe, eh, está impedido en realidad de proponer eso. ¿Es eso lo que está pasando acá? O finalmente, porque el otro escenario es que el que active el arbitraje sea el que escoja el centro de arbitraje. Y terminamos con un escenario en donde uno de los contratantes no tiene la menor idea de a dónde va a ser llevado a un arbitraje. Es un tema para pensar, ya veremos qué se viene en estas acciones judiciales que vienen después. El otro tema interesante es lo que ha venido pasando con el arbitraje de emergencia, ¿no? Eh, Felizmente, yo creo que había voces para desaparecer el arbitraje de emergencia y desaparecer el arbitraje de emergencia de la contratación pública. Yo creo que hoy eso sería incorrecto, pero no puedo negar que hemos visto y hemos sido testigos, más o menos conocemos, ya información pública hay, sobre eh, el, la competencia eh, que de manera no tan clara se han atribuido a algunos centros de arbitraje para dictar medidas cautelares de emergencia. Y digo no tan clara porque finalmente teníamos convenios arbitrales que remitían al centro A, pero como el centro A no tenía, eh, digamos, regulado el arbitraje de emergencia o establecía ciertas condiciones que no se daban para poder acceder al arbitraje de emergencia, entonces simplemente para el arbitraje de emergencia se olvidaron de que la cláusula arbitral remitía al centro A y la parte que solicitaba el arbitraje de emergencia, usualmente la parte privada, recurría al centro Z. Y el centro Z, primero el centro acogía la medida, la solicitud, tramitaba y se la derivaba al árbitro, designaba al árbitro de emergencia y el árbitro de emergencia terminaba dictando medida cautelar de emergencia, una medida de emergencia. Y, y eso ha venido pasando, cuando creo que en realidad no debería haber pasado. También hemos visto que ya hay pronunciamientos de algunas instancias judiciales que desconocen ese tipo de medidas cautelares dictadas en ese escenario. Bueno, de alguna manera, el Decreto Supremo 278-2024 EF, se acaba de dictar hace pocas semanas atrás, también ya establece una serie de pautas para que esto no suceda, ¿no? Algo que no debería haber sucedido, pero como en el Perú a veces es necesario poner en norma aquello que más o menos es coherente, lo hemos hecho. Y dice, solo procede el arbitraje de emergencia en controversias relacionadas a la votación pública cuando se cumplan las siguientes condiciones. El convenio arbitral lo señala expresamente, sea iniciado ante la institución arbitral en la que se debe tramitar el arbitraje definitivo y el reglamento de la institución arbitral regule este tipo de arbitraje. Eh, digamos, esta, el literal A de este artículo 225.7, podemos estar de acuerdo o no, ¿ya? Hoy día ya se puso normativamente, pero el B y el C creo que eran temas evidentes, ¿no? Pese a que eran evidentes, en algunos casos se incumplían esas cosas evidentes y genera que esta discusión tenga. El otro tema
sobre el cual nos vamos a seguir enfrentando en el tema de contratación pública y del arbitraje en contratación pública, tiene que ver con la efectividad del laudo arbitral. Y con esto voy a concluir ya no quitarle más tiempo. Eh, Comenzaría por contarles algo. El otro día tuvieron la gentileza en el Colegio de Abogados de Lima de invitarme a una charla presencial eh, por el tráfico de Lima. Salí de mi oficina y llegué como inusualmente con media hora de anticipación. Entonces, digo inusualmente porque ese día el tráfico, que yo pensé que estaba pesado, inusualmente estaba un poco más fluido. Entonces llegué con media hora de anticipación y antes de entrar, dije, ¿qué hago? Me quedo en mi carro. Y como estaba en mi carro esperando, entró una llamada telefónica de esas que seguramente muchos de nosotros no queremos recibir, pero como no tenía nada que hacer, la contesté. Y era una llamada de un banco en el cual el señor muy amablemente me ofrecía para mi empresa, mi estudio, la compra de facturas, o sea, hacer factoring. Y me decía, mire, usted nos vende sus facturas, nos da sus facturas, nosotros le adelantamos el efectivo de las facturas con un pequeño descuento, las facturas que yo emito pues a mis clientes, ¿no? O mi empresa emite a sus clientes, eh, se le adelantamos el importe con un pequeño descuento y finalmente usted tiene liquidez para su negocio. Le dije, mire, en realidad, felizmente yo no es que tenga necesidad de mucho capital de trabajo, por el momento no, pero me puse a conversar con él y más o menos llegamos a un punto en que me dice, mire, y puede ser así, este, y me dice la pregunta, y me hace la pregunta siguiente, ¿no? ¿Y quiénes son sus clientes? Y como tenía que evitar entrar a esta conferencia, se me ocurrió decirle lo siguiente, mire, mis clientes en realidad son entidades públicas. Este, Cosa que, por cierto, tampoco es tan cierto, porque en realidad, por la función arbitral que yo desempeño, no puedo estar desarrollando mucha función con entidades públicas. Seguramente alguna u otra asesoraré, pero no es que sean el principal cliente que puedo tener, por lo menos el día de hoy. Pero le dije, son entidades públicas. Y su respuesta inmediata fue la siguiente. No, 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 no. Disculpe usted, pero nosotros no trabajamos con facturas de entidades públicas. Y claro, el tema me vino con anillo al dedo, porque eso me refleja clarísimamente este tema que voy a conversar con usted. ¿Por qué los bancos, y este era un banco importante, no quiere hacer factoring con facturas de entidades públicas? Si se supone que son facturas que se emiten por parte de un contratista privado a una entidad pública que está allí, que en principio no va a desaparecer, que debe tener, que ha hecho un proceso de selección, que ha presupuestado los montos para poder pagar el importe que sale del contrato. ¿Qué más seguridad que eso? Si en la ley todo parece perfecto, pero la realidad no es esa. La realidad es la que perciben las instituciones del sistema financiero. No quiero hacer factoring con facturas que tú quieres a instituciones públicas. Y eso pasa casi lo mismo que con los laudos. Cuando uno habla de ejecución de laudos en materia de contratación pública, finalmente esto es el resultado de aquello que en algún momento el Estado nos dijo, mira, cuando tengas un problema conmigo, ya no nos vayamos pues a ese caso o a ese escenario de discutir durante 20 años en sede administrativa y después en sede judicial quién tiene la razón. Hay que resolverlo rápidamente. Yo les aseguro que si es que
esta resolución rápida se puede dar en sede judicial, no tendría mayor sentido ir a sede arbitral, ¿no? Pero como la realidad me dice que tampoco se da, entonces estamos frente todavía al arbitral. Tenemos arbitraje. El resultado es más rápido, ganes o pierdas, lo vas a saber más rápido, y finalmente se arregla el problema. Claro, el problema no se arregla ahí, el problema se arregla cuando se cumple lo dispuesto allí. Y cuando vamos a un tema de que se cumpla lo dispuesto ahí, pues lindo sería que el Estado pueda cumplir de manera pronta las decisiones arbitrales. Pero sabemos que no es así. Por diversas razones que no son necesariamente objeto de esta conversación, pero no es así. En muchos casos hay que iniciar procesos de ejecución del laudo SAP. Y son procesos de ejecución que en el texto de la ley deberían ser absolutamente rápidos. Deberían estar solucionados en 3 meses. Según el texto de la ley, en muchísimo menos. ¿Eh? Pero en la realidad nos encontramos con procesos de ejecución de 2 o 3 años de duración. Antes de tener el mandato del auto definitivo en sentido, o sea, firme. No estoy hablando ya de la materialización de la cobranza. Esa es otra historia. Y ahí lo que he advertido en el tema judicial incluso es que no ha habido, y creo que todavía no la haya, una absoluta claridad, por ejemplo, respecto de cuáles son las normas que regulan ese proceso de ejecución. Me explico. Son solamente aquellas normas de la ley de arbitraje, que porque la ley de arbitraje peruana tiene una regulación sobre el proceso de ejecución del laudo, o también se aplican las normas, fundamentalmente aquellas que consagran las posibilidades o causales de contradicción que están en la ley, en el Código Procesal Civil. Si bien es cierto, en la gran mayoría de casos que he tenido la oportunidad de ver, el PJ se ha inclinado por considerar que también se aplican las del CPC, no puedo dejar de advertir que hay casos en donde algunas instancias judiciales, cortes judiciales, como la del Callao, por ejemplo, terminaba circunscribiendo esta ejecución solo a las normas y por tanto a las causales de oposición o contradicción que estaban en la ley de arbitraje y no las del CPC. Con lo cual, por cierto, tenemos un espacio de no absoluta claridad todavía. El otro tema vinculado a esto es, y que también es absolutamente relevante, es desde cuándo opera esta facultad que las normas presupuestales y del contencioso administrativo le reconocen al Estado para poder programar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sentencias, llámese laudos arbitrales también. Porque, por ejemplo, en un pleno jurisdiccional regional de Lima, del año 2016, a nivel de instancias comerciales, o sea, de juzgados comerciales, se respetó o se acordó que esta facultad que tiene el Estado para poder eh, invocar el principio de legalidad presupuestaria que le permite programar
el pago de sus deudas hacia adelante a partir hasta un plazo máximo en principio de 5 años. En materia de ejecución de laudos arbitrales, eh, se puede invocar o se debe invocar recién al momento en que el laudo arbitral, en el proceso de ejecución, se dicta el auto definitivo que ordena llevar adelante la ejecución. Claro, si iniciado el proceso de ejecución, el auto definitivo se obtiene en 3 meses, que es lo que dice la ley, sería perfecto. Pero si inició el proceso de ejecución, el auto definitivo, confirmado porque el Estado igual apela en segunda instancia, me va a demorar 2 años, o va a demorar 2 años. Entonces, este derecho que tiene el Estado para poder ejercer o invocar el principio de legalidad presupuestaria, en virtud de eso, decir que tiene derecho a programar para pagar en 5 años subsiguientes o hasta en 5 años subsiguientes, definitivamente nos lleva a una ejecución no menor de 5, 6 o 7 años. Y ya voy concluyendo. En un contexto así, en donde esa dilación en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias se va a producir, la pregunta es, o la reflexión, la pregunta sobre la que habría que reflexionar, o el tema es, ¿cuán lógico, cuán coherente es pregonar que queremos un sistema o queremos tener un sistema que privilegie una compra pública eficiente y competitiva, en donde los proveedores de bienes y servicios que existen tengan pues interés real, sano, en venderle al Estado? Si saben que si es que se les presenta algún problema en esa contratación, pues tienen un mecanismo que se llama arbitraje, al cual pueden recurrir, pero que al final, si es que tuviesen la opción de ganar en ese proceso, la posibilidad de hacer efectivo lo que ganen ahí, de materializar ese tema, se va a ver plasmada a lo largo de varios años después, sin el reconocimiento del real, sin siquiera el reconocimiento del real costo financiero de eso. Porque el esquema de contratación pública que tenemos el día de hoy en el Perú, como ustedes saben, solamente genera la obligación del pago de intereses ilegales. A diferencia de lo que había hace muchos años atrás, en donde el interés que se debía pagar por el Estado o por el contratista, en caso de que le deba uno al otro, era el interés financiero, o sea, el interés bancario, que por lo menos compensaba de alguna manera este costo de financiamiento que se está hundiendo, o el hundido que hay ahí. Entonces, creo que esas son cosas sobre las que en realidad debemos echarle una mirada integral para efectos de poder eh, definir en realidad hacia dónde queremos caminar. Amigos, disculpen ustedes, me he extendido bastante, dije, digo, moderador, que probablemente iban a ser 45 minutos, pero les pido nuevamente disculpas por haberme extendido, creo, un poco ya en el tiempo de la conversación que quería tener con ustedes. Eh, Quedo a vuestra disposición para cualquier tema. Muchas gracias, doctor Sergio. En realidad no hay ningún problema, creo que hablo por todos los presentes, que ha sido una excelente disertación, nos ha deleitado con unos datos muy importantes que debemos tener en cuenta. A continuación, pasamos a la ronda de preguntas. Les agradecería dejar sus preguntas tanto en la caja de comentarios o me la pueden hacer llegar al interno, como justamente uno de los participantes lo ha hecho durante su disertación, doctor. Es una pregunta muy puntual que dice, ¿en qué ley se reguló la anulación del laudo arbitral por inobservancia del orden de prelación normativa?
En la modificación del 1017 con la ley 29873. Pero ojo, esa disposición, como el 17 ya cambió, ¿no? El 1017 fue derogado por la 30225, que es la ley actual, ¿correcto? Eso ya no se recogió ahí, pero en su momento sí se puso eso a causal de anulación. De hecho, la Corte Superior de Lima, no recuerdo cuál sala, porque saben que en Lima hay dos salas, no recuerdo exactamente cuál de las salas, pero una de ellas sí llegó a anular un laudo invocando esa causal, ¿no? Invocando ese tema. ¿Ya? Obviamente la entidad pública recurrió en anulación invocando ese tema. Finalmente, si bien es cierto, en ese caso en particular, la sala, es un caso interesante porque del que podríamos conversar bastante, ¿ya? Pero si bien es cierto, en este caso en particular, la sala anuló el laudo porque consideró que el árbitro había sustentado su decisión en la invocación del principio de buena fe, ¿correcto? Que está en el Código Civil y no había tenido en cuenta las normas de la ley de contratación con el Estado, una norma particular X de la ley de contratación con el Estado, y la sala terminó anulando porque dijo, oye, tú no puedes irte de frente al Código Civil e invocar la buena fe sin no tener en cuenta lo que dice el artículo tal de la ley de contratación. No, más que el artículo tal, y no tener en cuenta por qué no aplicas tal artículo de la ley de contratación con el Estado. Cuando ese caso llega a la Corte Suprema, porque acuérdense que anulado un laudo, ¿no? Solo cuando se anula hay posibilidad de recurrir a la Suprema, casación. Cuando este caso llegó a la Suprema revocó la decisión anulatoria del laudo porque terminó diciendo que la invocación al, artículo, al principio de buena fe, que si bien es cierto está en el Código Civil, no es un principio exclusivo del Código Civil, sino que ese principio de buena fe es transversal a cualquier ordenamiento contractual, ¿correcto? Y por tanto también era un principio, tal vez no con el nombre de buena fe, pero sí estaba metido en otros de los principios que estaban en la propia ley de contratación con el Estado. Pero estaba en esa disposición, en esa norma. Gracias, doctor. Me acaba de llegar otra pregunta al interno también. Es sobre los arbitrajes ad hoc. A ver, la pregunta es, si tiene un contrato menor de 5 millones, ¿puedo acudir a ad hoc? ¿Debe estar consignado en la cláusula arbitral obligatoriamente? ¿Qué pasa si el convenio no hace referencia alguna al tipo de arbitraje? Pero ahí tenemos un tema, ¿no? Porque, a ver, y también, por cierto, hay diversas posiciones sobre el tema, no se ha definido. Voy a tratar de explicarme lo que veo en el panorama. Eh, cuando se incorporó, o cuando, mejor dicho, cuando se dictó el decreto de urgencia 20 de 2020, ¿correcto? Ese decreto de urgencia 20 de 2020 estableció una modificación a la ley de arbitraje. Incorporó un artículo en la ley de arbitraje, ¿no? O varios artículos. Una de esas incorporaciones que se hace en la ley de arbitraje es establecer, si yo mal no recuerdo, que a partir de 10 UITs, los arbitrajes en los que participa el Estado son institucionales, ¿correcto? Y eso está en la ley de arbitraje a partir de la vigencia del DU 20-2020. Ok, si uno revisa la exposición de motivos de ese DU, se dará cuenta que la intención clarísima de ese cambio tiene fundamentalmente por objeto el arbitraje administrativo, es decir, el arbitraje en materia de ley de contratación con el Estado. ¿Correcto? Ahora bien, por otro lado, tú tienes que en el reglamento de la ley de contratación con el Estado vigente en ese momento, establecía que a partir de 5 millones el arbitraje debía ser institucional. ¿Correcto?
Entonces, viene la gran pregunta. ¿Qué aplico? ¿El reglamento o la ley? ¿Me dejo entender hasta ahí? Porque según el reglamento, la valla son 5 millones. Según la ley, la valla son 10 UITs. ¿Correcto? Y usted dirá, oiga, pero es evidente, pues, una ley pesa más que un reglamento. ¿Cómo demonios no va? Ya, pero el tema no es tan sencillo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la propia ley de contratación con el Estado consagra en dos partes una disposición más o menos de este tipo, ¿ya? Que dice, se, las controversias que se susciten en materia de contratación se regularán, ¿no? Respetarán el siguiente orden de prelación. Primero, la Constitución, después, la ley, la presente ley y su reglamento, después dice las demás normas de derecho público y después dice las demás normas de derecho privado, ¿correcto? Por otro lado, tiene usted otra disposición en la propia ley, que es en la parte final, en donde se dice la presente ley y su reglamento, ¿no? Se aplica preferentemente frente a las otras disposiciones que regulen contrataciones, algo así. Para algunos, para algunos, le digo porque ese no es un tema, digamos, que no se haya discutido, no se haya conversado, ¿ya? Para algunos, el hecho de que exista esta suerte de prelación que obliga a que la ley y el reglamento se apliquen preferentemente a otras disposiciones, conllevaría a que los arbitrajes por más de 5 millones todavía, o hasta 5 millones todavía puedan ser vistos de manera ad hoc, ¿correcto? Porque le dan prevalencia a ese tema. Pero para otros, finalmente entienden que la disposición de la ley de arbitraje introducida por el decreto de urgencia 020-2020, aun cuando este, este decreto de urgencia puede ser cuestionable por diversas razones en otros extremos, en otros extremos me refiero al tema de las medidas cautelares, ¿eh? Sí conllevó o sí conlleva a que a partir de 10 OITs el arbitraje necesariamente sea institucional. Conclusión, hasta donde yo conozco, he visto decisiones arbitrales en los dos sentidos, ¿ya? Y no conozco, salvo que alguno de ustedes a lo mejor sí lo conozca, un pronunciamiento final, uniforme, claro, sobre el particular, ya no a nivel de arbitraje, ¿ya? Sino a nivel de instancia judicial, ¿correcto? Porque a nivel de arbitraje, digamos, puede pasar por interpretaciones diferentes, sino a nivel de instancia judicial, desconozco, por lo menos yo, que haya habido un pronunciamiento claro sobre cuál de esas interpretaciones vale. He tratado de darle más o menos la idea. Claro, no le puedo decir con claridad cuál es mi posición exacta, porque eso lo voy a tener que, todavía tengo casos donde tengo que decir ese tema. Claro, doctor. No puede adelantar opinión. Claro que sí. Está bien. Muchísimas gracias. Espero que la participante que formuló la pregunta haya quedado satisfecha con la respuesta. Viendo que no hay más preguntas, doctor, lo invito a realizar unas palabras finales ya para ir despidiéndonos. Bien, oh, bueno, muchas gracias. Bueno, primero, nuevamente agradecerles a todas las personas que están presentes. Veo a varias personas conocidas, por lo menos ahorita en la pantalla de los que tienen su nombre. Gracias por estar dispuestos a compartir estos minutos de un sábado en la mañana de verano, este tema. Y lo segundo, eh, siempre invitarlos a pensar que si en realidad nos interesa la materia sobre la que estamos hablando, no olvidar que la contratación pública no es un fin en sí mismo, el arbitraje no es un fin en sí mismo, ¿correcto?
se procura a través de eso lograr otras cosas. Y, por tanto, la visión que tenemos que tratar de tener de esto es una visión de un sistema, ¿correcto? Y lo que tenemos que tratar de hacer es aquello pertinente para que el sistema funcione. Eh, Obviamente entiendo que las discusiones que se dan en relación con cada contrato, ¿correcto? Son discusiones en donde cada parte pues, querrá tener la razón, ¿no? Y seguramente con legitimidad creerá en lo que dice, pero a veces no, ¿eh? A veces tampoco no hay mucha legitimidad, también es cierto y uno se da cuenta de ese tema, pero digamos en la gran mayoría de casos con cierta legitimidad. Este, y uno, pero uno no debe perder de vista que finalmente las decisiones que uno toma se enmarcan dentro de la lógica de un sistema que debería funcionar. Bueno, hecha esa invocación o ese pedido de reflexión, simplemente despedirme y desearles que disfruten su fin de semana. Muchas Muchas gracias, gracias, hijo. Sergio, y muchas gracias a quienes nos han acompañado en este primer evento del año organizado por Ancawa. Nuevamente, doctor Sergio, muchísimas gracias. Que pase un excelente fin de semana y a nuestros oyentes también, de la misma manera, que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos en una próxima Muchas oportunidad. gracias. Hasta Doctor. luego. Hasta luego. Gracias a todos.